Estimados amigos, un minuto más y si no empezamos. Me queda claro que muchos de ustedes tienen diversas actividades, es cierto. Para eso la propia universidad ha previsto que esta sesión también quede grabada para que ustedes la puedan observar de manera síncrona si este es el motivo. ¿De acuerdo? Entonces, un minuto más y empezamos con esta primera sesión de esta materia de la especialidad en organizaciones en salud. ¿De acuerdo? Muy bien, pues vamos a ir ya dándole forma a esta clase, ¿de acuerdo? Vamos a empezar. Es muy importante que ustedes no pierdan de vista lo que vamos a ver esta sesión. Muy bien, vamos a empezar. Bueno, pues buena tarde a todos. Para mí es un gran honor y un gran gusto el poder contactarlos, el poder estar en línea en esta primera sesión de nuestra materia de sistemas de salud. Pueda tener también otra connotación como los diferentes sistemas, organizaciones en materia de salud. Esta materia obedece principalmente a generar una visión, vamos a decirlo así, integral del sistema de salud en México, y es muy importante para su especialidad en cuestiones precisamente en materia de salud, ¿no? Por ello, es necesario que ustedes vayan visualizando cómo todo lo que vamos a ver en esta sesión puede tener este sentido de aplicabilidad. Bueno, empezamos primero presentándonos. Mi nombre es Federico Montes, aunque en la plataforma aparece como Jesús Federico Montes Cruz. Mi currículum general es, ya lo pueden ustedes haber visto en la plataforma, pero se los digo muy rápidamente, sobre todo para ponerme a sus órdenes y cualquier cosa que ustedes puedan necesitar.
Bueno, mi perfil académico, yo soy administrador de base, estudié administración hace muchos años en la UAM. Sí, después hice una primera maestría en negocios en la ESCA, después hice una segunda maestría en desarrollo organizacional, tengo una tercera maestría en gobierno y políticas públicas, tengo una cuarta maestría en dirección de organizaciones en salud y tengo una quinta maestría en derecho. Asimismo, tengo un doctorado en administración con especialidad en gestión pública. Tengo un segundo doctorado en eh, alta dirección y tengo un tercer doctorado en educación. Asimismo, cuento con 3 postdoctorados, un postdoctorado por la Universidad de Nuevo México en cuestiones de liderazgo y gestión educativa. Tengo un segundo postdoctorado por la Universidad del Estado de Nueva York en colaboración con la Universidad del Estado de Nueva York en cuestiones sobre gobernabilidad y estoy por terminar ahora en agosto un tercer postdoctorado por la Universidad de Shanghái en cuestiones de alta dirección y desarrollo organizacional. Bueno, pues ese es mi perfil académico, estoy a sus órdenes. ¿Dónde trabajo? Bueno, actualmente me desempeño como director general adjunto en la Secretaría de Salud Federal en un lugar que se llama la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad. Estoy como director general adjunto de una área que se dedica sobre todo a dar ese apoyo a todos los institutos nacionales de salud en materia de modelos de gestión, en cuestiones de financiamiento, en cuestiones de mejores prácticas con respecto a la aplicabilidad del sector salud. Pero además de ello también comparto mi labor como funcionario público eh, en la parte de un despacho de consultoría. El despacho de consultoría se llama Strategy and Management, Estrategos. Nos dedicamos a dar consultoría a diferentes organizaciones, tanto públicas como privadas, como ONGs. ¿Y qué hacemos? Generamos mejoramiento organizacional, ¿sí? Eh, la parte importante que estamos checando aquí es que nosotros lo que tenemos que visualizar es que la parte del management puede tener aplicabilidad en cualquier tipo de organización. Por ello, en mi perfil laboral, el despacho de consultoría, donde soy director senior de consultoría, lo que hacemos es que abordamos a través de la intervención organizacional todo tipo de organizaciones, tanto públicas, privadas y no lucrativas. Además de ello, cuento con 26 años como profesor. Actualmente doy clases, obviamente, en la ULA, que es una escuela que tengo un gran aprecio. ¿Sí? Además, también en algunas otras universidades, como el TEC de Monterrey, la NAHUAC, la Escuela Bancaria y Comercial. Soy profesor invitado de 2 universidades fuera de México. Y bueno, estoy a sus órdenes. Por cierto, si ustedes también están de acuerdo, les puedo mandar ahí algunos libros. Tengo 8 libros publicados. Estoy ahorita siendo optante para estar dentro del Sistema Nacional de Investigadores. Y bueno, muchísimas otras cosas más que desde luego lo más importante es decirles que estoy a sus órdenes. Cualquier cosa que necesiten, adelante. Pero bueno, empecemos con nuestra clase del día de hoy. ¿Por dónde empezar? ¿De qué manera empezar? ¿No? Eh, Hay muchas circunstancias que tenemos que analizar con respecto a esta materia. Primero, hablemos de la salud en México. ¿Por qué es importante cursar primero una especialidad orientada a la salud en México? Bueno, la primera instancia tiene que ver con que, al final de cuentas, las organizaciones orientadas a la salud son organizaciones. Y son organizaciones que requieren, obviamente, que esa implementación del management, que por cierto, ¿qué es el management? El management es eh, ese conjunto de herramientas que te permiten llevar a un nivel más evolutivo la administración de una organización. Y en el ámbito de la salud, obviamente que necesitamos esta cuestión de generar management. ¿Por qué? Porque muchas veces se pensaba que una institución de salud, una empresa orientada a la salud, un negocio orientado a la salud, tenía que estar direccionado normalmente por alguien que fuera muy experto en la parte médica, en la parte de atención en salud. Hoy nos empezamos a dar cuenta que eso no es así. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros lo que requerimos hoy en día en las organizaciones en salud, ¿sí? En cualquier tipo de organizaciones, pero en específico en la parte de salud, lo que requerimos obviamente que es pues sí, buenos médicos, buenos odontólogos, buenos psicólogos, toda esta orientación médica, pero también necesitamos buenos directivos. Y el direccionamiento
es, que lo veremos más adelante, el direccionamiento es una habilidad. Y es decir, que estén entrenados, preparados, ¿sí? Formados. ¿Hacia qué? Hacia dirigir organizaciones en salud. Que no es nada fácil porque tiene ciertas connotaciones en específico y que de pronto, pues obviamente se pueden empezar a complejizar. Ahora, muy bien, ¿por qué hablar de todo esto? ¿Por qué hablar de, obviamente, la orientación que se tiene en materia de la salud? La salud es una perspectiva, obviamente, delineada hacia un ámbito de solución de la población, pero también de un amplio sentido empresarial, pero también, sobre todo, ¿sí? Orientado a qué? A generar valor. Si tú preguntas cuál es el objetivo final de toda organización pública, privada o sin fines de lucro, durante mucho tiempo se pensaba, por ejemplo, en el ámbito privado, que es la obtención de utilidades, ¿no? Y la realidad es que sí y no. Cuando tú hablas, por ejemplo, de una institución pública, donde tú dices, bueno, ¿cuál es el objetivo? La generación de bien público, sí y no. Cuando tú de pronto ves a la ONG, de pronto dices, bueno, una ayuda que complementa lo que no hace el ámbito privado ni hace el ámbito público. Sí y no, porque hoy se puede entramar en un solo sentido. Y hoy cuando hablamos de cuál es el objetivo final de toda organización, hay un solo sentido y significa generar valor organizacional. ¿Qué significa esto? Y a mí me parece que por aquí deberemos de empezar, ¿sí? Ustedes en el área, en esta visión y este nivel de maestría, es muy importante que ustedes vayan visualizando esta connotación donde qué es la generación de valor, por qué es el último eslabón de que toda organización debe de estar visualizando, por qué las organizaciones en el ámbito de la salud, directa o indirectamente, tienen que estar enfocadas a ella. Y la realidad es que hay muchos sentidos en los cuales nosotros tendríamos que hacer esta referencia. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa generar valor? Y generar valor significa satisfacer las necesidades del mercado interno y el mercado externo. ¿Quién es nuestro mercado interno? Nuestro mercado interno son colaboradores, directivos, ¿sí? ¿Quiénes son accionistas? ¿Quién es nuestro mercado externo? Proveedores, clientes o usuarios, que en el ámbito de la salud y delante de la cuestión pública está la parte de usuarios, también la propia sociedad. Entonces, satisfacer las necesidades del mercado interno y del mercado externo por encima de sus expectativas a través del uso adecuado de los recursos, ¿sí? Y resolver esta satisfacción en tiempo y forma. Esa es la generación de valor. Por eso, hoy la parte importante no solamente es hablar de que de rentabilidad, de utilidad, no, 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 no. La rentabilidad, la utilidad, todo esto es importante, la productividad, la efectividad, pero el siguiente paso es la generación de valor. Entonces, toda entidad en salud, como cualquier otra, debe de estar orientada a qué? A buscar esa satisfacción. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Pues entonces sigamos. Pero cuando hablamos de este diferente entramado de organizaciones en México. Ah, por cierto, ¿por qué se les llama organizaciones ahora y ya no empresas o solamente instituciones? Porque una organización es un conjunto de una o más personas que están, vamos a decirlo así, organizadas entre sí. ¿Para qué? Para tener un fin común. ¿Cuál es ese fin común? La generación de valor. Es el uso adecuado de esos recursos a través de qué? A través de eh, eh, ciertas herramientas e instrumentos que te permitan generar un mayor beneficio para la propia organización. Y como de pronto había empresas privadas, empresas públicas, instituciones, un montón, dijeron, bueno, hoy la nueva tendencia del management te dice, llámales organizaciones, porque no importa el tipo de organización, sea cual sea el tipo de organización, el management puede ser que utilizable, puede ser que puede ser aplicable, que las herramientas, los instrumentos, claro, con una salvedad, esto es muy importante, que se tengan que aplicar, tropicalizar y adaptar de acuerdo a las circunstancias de la organización. Es decir, las herramientas del management se pueden aplicar a cualquier tipo de organización siempre y cuando que se puedan tropicalizar de la mejor manera posible. ¿Qué es tropicalizar? Tropicalizar es adaptar, es pasar al siguiente nivel. ¿Sí? Es mimetizarse con la realidad. Por ejemplo, si yo estoy en una entidad pública en el ámbito de la salud, tengo casi prohibido hablar de cuestión de clientes. No son clientes, son usuarios, son pacientes. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos que tropicalizarnos.
¿Por qué? Porque si no lo hacemos, entonces perdemos esa adaptabilidad fina al propio management. Pero bueno, muy bien. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Bueno, pues sigamos entonces con nuestra clase del día de hoy. Pero bueno, el tema trascendental, ¿sí?, que tenemos que checar aquí es algo que se llama los sistemas de salud. Y entonces uno tendrá que irse y orientándose hacia la parte, sí, a la parte de la cuestión de los sistemas de salud. ¿Qué es un sistema de salud? Uh-huh. Pero para ello hay una presentación previa que la propia universidad, sí, ha realizado como ese gran esfuerzo de darles materiales que les sean significativos a ustedes. Y antes de hablar de este sistema de salud, que me gustaría a mí compartirles, ¿sí? Eh, es importante, que por cierto está orientado a las actividades que tendrán que realizar, a todo este conjunto de acciones que ustedes deben de realizar, que seguramente ya las conocen, pero que yo tengo que repetirles porque es muy importante este acompañamiento que la propia universidad visualiza y que eso es fundamental, ¿no? Recuerden que tendrán su participación en estos diferentes foros en donde generamos esa interacción, ¿sí? También recuerden que tienen que ir llevando poco a poco la elaboración de ese proyecto integrador, que eso es sumamente importante, porque ese proyecto integrador va dándole pauta a que todo lo que ustedes han observado en clase, pues les ayude. Recuerden las fechas de entrega, eso es muy importante. Recuerden que cada semana se tiene que enviar. Recuerden que tenemos ciertas fechas durante la semana en la entrega, también en la contestación del foro, en la contestación de la réplica. Es muy importante, estimados amigos maestrantes, que ustedes también se orienten así, y utilicen la rúbrica que está dentro de la plataforma. Por cierto, si tienen alguna duda, no se detengan, pregúntenme. Para eso está la plataforma en donde podemos nosotros interactuar de manera amplia. Pero bueno, entonces, antes de pasar ya a la temática en específico, simplemente decirles que yo soy para acompañarlos en todo este proceso, pero ayúdenme a que las actividades que tienen ustedes que realizar entre avances del foro y entre la parte de el avance del proyecto integrador se haga en tiempo y forma para que su evaluación sea lo más significativa y más efectiva posible. Pero bueno, hablemos ahora de los sistemas de salud con el primer tema, modelos de atención médica. En primer lugar, cuando hablamos de esta cuestión de modelos de atención médica, ¿sí? ¿Qué es un modelo de atención médica? Bueno, a mí me gustaría empezar primero, ¿sí?, a platicar con ustedes con respecto a qué es un modelo. Hay muchas connotaciones acerca de un modelo. Un modelo es un constructo no acabado que está integrado por instrumentos, herramientas, metodologías que permiten solucionar un tema en específico, ¿de acuerdo? Y que el objetivo primordial es esa solución a través de un proceso efectivo, es decir, para cumplir el objetivo de solucionar esa problemática, ¿sí?, a través del uso adecuado de los recursos. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí? ¿Dudas? ¿No? Ese es un modelo. Pero cuando hablamos de un modelo de atención médica, es muy importante que nosotros reflexionemos qué es la atención médica. De acuerdo a la lámina que tenemos nosotros aquí en la presentación, los servicios de salud son las acciones dirigidas a la protección, fomento y restitución de la salud en la población. Pero a mí me gustaría hacer un previo antes de esto. Cuando hablamos de la salud, cuando hablamos del ámbito el ámbito médico y salud y la cuestión sanitaria que también recibe ese nombre, de pronto solamente hablamos de la cuestión de la atención, pero aquí creo que es importante hacer un comentario previo. Efectivamente, la atención en salud, la atención médica, yo creo que es la parte que cobra mayor visualización en cuestiones de las organizaciones en salud. Sin embargo, hay dos otros elementos que lo complementan. El primero es la parte de la investigación, la enseñanza y la atención. En este sentido, cuando yo hablo de un modelo de salud, tendré que hablar de manera específica del modelo de investigación en salud, del modelo de atención en salud y del modelo de enseñanza en salud, que finalmente me dan un sistema integral
en cuestiones de salud en México y en todos los otros tipos de países, porque esto es una cuestión internacional. Pero ahora, hablando del modelo de atención específica en salud o médica, me dice que son todas aquellas acciones dirigidas a la protección, fomento y restitución de la salud en la población. Y aunque fíjense muy bien, estimados amigos, y ustedes no me dejarán mentir, que normalmente también se piensa que solamente es la dirigidas a la protección, fomento y restitución de la salud. Eh, y hoy, por ejemplo, hay toda una nueva tendencia que habla que también hay que generar ciertas acciones, entre ellas la parte de la gestión y el management en organizaciones de salud, donde ayudemos no solamente a resolver problemas que ya se están dando en materia de salud, sino también toda una estrategia anticipativa en modelos de salud, que significa todo un sentido de cultura preventiva en el sentido de salud. ¿Qué significa esto? Significa que yo necesito también tener una orientación más amplia hacia qué, hacia una cuestión orientada a prever, a, 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 a visualizar. Por ejemplo, ¿han visto todo este conjunto de programas que te llaman de que sale la parte de la Secretaría de Salud hablando de muévete y hasta hay ciertos comerciales que te ayudan? Es eso, la parte preventiva, porque la parte preventiva ayuda a disminuir costos, ¿sí? Y cuando uno ayuda a prevenir, genera mayores ahorros en la cuestión, vamos a decirlo así, en la cuestión de la atención. Y esto es una cuestión de efectividad y es hacia donde debemos de voltear todas las acciones que desde la especialidad, vamos a decirlo así, en, en, en el sector salud, en esta maestría, debemos de prevalecer. Es decir, si yo visualizo una orientación más orientada a ser más eficiente, tendré que darle también mayor fortaleza a este sentido de anticipación. Pero bueno, sigamos con nuestra presentación orientada a esos modelos de atención médica. ¿Sí? Y los modelos de atención médica se consideran, ¿sí?, organizaciones de servicios cuyo resultado final es la salud, la prevalecencia de la salud y la anticipación de cualquier, vamos a decirlo, enfermedad o padecimiento. Y están constituidos de manera integral, ¿sí?, por tres bases importantes. Todo lo que llamamos infraestructura médica, y aquí es importante que le hablemos de infraestructura médica, pero también le llamamos infraestructura y equipamiento médico. ¿De acuerdo? ¿Qué es la infraestructura médica? Todas las cuestiones hospitalarias como los hospitales, los consultorios, las clínicas, pero también el equipamiento. México tiene un grave problema en materia de salud. México tiene un problema porque su infraestructura en cuestiones de, vamos a decirlo así, de edificios, de hospitales, pues no es que estemos al 100, pero no estamos tan mal, ¿eh? El problema no es ese, ¿eh? El problema es que tenemos muchos edificios en donde, ¿qué? En donde de pronto observamos que no hay, ¿cómo decirlo de esta manera? No hay la infraestructura normal, ¿sí?, adecuada al tipo de equipamiento que se requiere. Pero bueno, parece ser que Gabriela, te acabas de unir, ¿verdad? ¿Sí me escuchas, Gabriela? Pero bueno, sigamos, seguramente Gabriela nos está escuchando. Y bueno, entonces, este modelo de atención médica está integrado en tres momentos. La parte de infraestructura médica, también llamada infraestructura y equipamiento, ¿sí? La segunda, la parte de todo el personal que da atención a ello. Y sí, efectivamente es todo el personal médico, todos los que, la parte, vamos a decir, los conductores de la salud. El segundo momento es la parte paramédica, donde están las enfermeras, los camilleros, todo este personal de apoyo. Y yo diría que un tercer elemento, que es la parte administrativa, que hoy se vuelve fundamental. Y tercer momento que tenemos acerca de este modelo de atención en salud, que son los receptores de los servicios médicos, pacientes o usuarios. Y déjenme decirles algo, amigos. Yo celebro que esta presentación, que ustedes seguramente pueden ver, sí, eh, es muy importante que hablemos acerca de que nunca se le va a llamar clientes, se llama pacientes o usuarios. Y fíjense, permítanme hacerles ahí un comentario. Aquí en la Secretaría de Salud donde colaboro, ahorita ya la presentación, que seguramente ahora que vean la presentación, y Gaby, ahora que puedas echarle otra vez otra revisada a la presentación que se está grabando, podrás observar que estoy bajo yo aquí en la Secretaría de Salud, y aquí la Dirección General Adjunta que tengo a mi cargo. Estos términos son muy importantes. Por ejemplo,
mi área se dedica mucho a tratar de ayudar a las instituciones en salud orientadas a alta especialidad a que generen mayor efectividad. Y un grave problema que tenemos sí es la infraestructura médica. ¿Qué significa esto? Que de pronto hace falta desarrollar más obra pública o privada también, porque vamos a hablar de ello, ¿eh? No solamente hablemos de lo público ni de lo privado, porque todo se junta en materia de organizaciones en sistemas de salud y el gran sistema de salud en México. Pero bueno, toda la parte de la obra, toda esta parte de edificios, clínicas, hospitales que me permitan a mí, eso es bien importante. Sin embargo, necesitamos también el equipamiento. Entonces recuerden, tenemos aquí toda la parte de infraestructura con el equipamiento. Después tenemos el personal médico, paramédico y administrativo directivo. Y no me dejarán mentir, estimados amigos, y por eso seguramente ustedes están en esta clase, porque algo que a veces hace falta, es que necesitamos que la parte directiva en el ámbito de la salud tenga mayores niveles de efectividad, mayores competencias directivas, porque de pronto tenemos a un gran médico que es un gran médico, que es un gran investigador médico, un gran docente médico en cierta institución en salud, y de pronto lo ponen como director médico de la unidad y es un desastre. ¿Por qué? Obviamente porque no ha desarrollado esas competencias. Por eso hace falta que ese tipo vamos a decirlo así, de plataformas de preparación para que las personas que están directa o indirectamente relacionadas en la parte médica, sí, también se empiecen a preparar. Y bueno, y el tercer momento, y decía yo hace rato que celebraba, porque los receptores son importantes, los pacientes o usuarios. Por ejemplo, en el hospital, el Instituto Nacional de Nutrición, Salvador Subirán, es uno de los que nosotros coordinamos, y de pronto nos tocó a mi dirección general adjunta hacer un análisis de efectividad del paciente. ¿Qué significa esto? La percepción de la atención al paciente. Pero ni modo que yo llegue y le pregunte al paciente cómo se siente, fue bien atendido, le gustó. El paciente, cuando las personas llegan a ese instituto, llevan un padecimiento complicado. Entonces, no le podemos preguntar a él o a ella. Pero tampoco le podemos preguntar al familiar que va con ella y que está preocupado por su familiar. Y lo que hacemos nosotros, le preguntamos a un receptor de los servicios médicos indirectos. ¿Quién es? No al paciente, no al familiar del paciente, pero sí al acompañamiento, al acompañante del familiar del paciente. ¿Qué significa esto? Significa que generamos mayor objetividad en la toma de esa información para tomar decisiones más efectivas. Pero bueno, regresando a todo esto, un modelo de atención en salud tiene tres elementos, decíamos hace rato, ¿sí? La parte de investigación, la parte de enseñanza y la parte de atención. De manera específica, nosotros estamos hablando del modelo de atención médica, que está integrado por tres elementos, que es la infraestructura médica, el personal médico y paramédico y los receptores de los servicios médicos. Muy bien, ¿hasta ahí alguna duda? ¿No? Gabriela, ¿alguna duda? ¿Todo bien? ¿Seguimos sin problema? Muy bien. Seguramente sí, pero si no, Gabriela, muy bien, ya te leí, ¿no? Con toda confianza, Gabriela, ¿eh? Si tienes alguna duda o algo, pero bueno, estoy a tus órdenes. Bueno, ahora, como decíamos hace rato, la atención médica o toda la visión de salud en México debe estar orientada a un sentido primero preventivo, sí, curativo. Uh-huh. Hay quien le llama también de rehabilitación, pero también hay quien le llama también un sentido paliativo. ¿Qué significa preventivo? Y me parece que es donde debemos ahondar más, porque la prevención genera mayor disminución de costos y hace entonces que las organizaciones en materia de salud puedan ser más eficientes. La parte curativa obviamente es la más tradicional, donde de pronto pues viene el paciente con algún padecimiento y se le restablece la salud a través de diferentes estrategias o acciones en materia de salud. Y el tercer momento es de rehabilitación, cuando se le da ese proceso de entrenamiento. ¿Para qué? Para que pueda, obviamente, irse preparando de manera adecuada. Y finalmente también hablamos de otro más que le hablamos la cuestión paliativa, que es cuando el paciente pues no va a restablecerse totalmente en ese padecimiento, pero se le va dando una especie como de paliación. ¿Qué significa esto?
pues que el tipo de impacto negativo sea disminuido. De acuerdo al nivel en que se otorgue, dependerán los recursos que se necesiten para realizarla, desde luego. ¿Dónde se necesita más? Bueno, yo creo que en primer momento en la parte preventiva. El problema es que como no se hace en nuestros sistemas de salud de manera tan adecuada, ¿sí? Cuando llegan a la parte curativa o de rehabilitación o paliativa es donde se generan los mayores gastos, es la mayor inversión. Sin embargo, ese gasto o inversión en salud cada vez se va haciendo más grande, ¿no? Estarás de acuerdo conmigo, Gabriela, ¿no? Gabriela, solamente para tener mayor interacción, amiga, ¿tú tienes alguna orientación médica? ¿Alguna orientación en salud? ¿Dónde trabajas o a qué te dedicas, amiga? Ah, muy bien, en la cuestión nutricional. Fíjate, y no me dejarás mentir, sobre todo en lo que tú te dedicas, que es la parte de, de, de la cuestión del acompañamiento nutricional. Eh, Normalmente las personas llegan ahí contigo cuando solamente ya traen un problema ahí, ¿no? Obesidad o algún impacto, y sería mejor que fueran desde una cuestión más preventiva, ¿no? Pero bueno, muy bien. Bueno, pues sigamos entonces. ¿Alguna duda, Gabriela? ¿No? Perfecto. Bueno, eh, ahora hablemos acerca también de la gestión de la atención médica. Primero, hay que hablar qué es la gestión. Bueno, muchas veces la gestión tiene tres elementos como de definitorios. Número uno, tiene un elemento como la cuestión de quién realiza los trámites, pues esa es la misión más ligera y esa no la vamos a tomar en cuenta. La segunda, la gestión, digamos, es un sinónimo de administración. Uh-huh. Y un tercer momento hablamos de la gestión como un instrumento de control. Nosotros, sí, vamos a verlo como en el segundo sentido. La gestión de la atención médica. Un, un modelo de atención médica, sí, necesita la gestión de la atención médica, que dice que es el proceso mediante el cual los responsables operacionales de los servicios usan de manera eficaz los recursos disponibles para otorgar una atención médica adecuada a la población que lo requiere. Muy interesante. Nada más que aquí me gustaría hacer vamos a decir, una complementariedad. Es el proceso mediante el cual los responsables de los servicios de atención médica utilizan los recursos disponibles de manera efectiva. La combinación entre la eficacia y la eficiencia. Eficacia, el logro de los objetivos, y eficiencia, buscando la mejor forma de llegar a ellos, para otorgar una atención médica de calidad. ¿Sí? ¿A quién? A la población, al target, ¿sí? Que lo requiere. Entonces es muy importante que la gestión de la atención médica esté orientada a que se utilicen esos instrumentos, esas herramientas que permitan generar mayor efectividad de esos recursos para poder otorgar una atención de calidad a esa población que lo requiere. ¿Y cómo se hace esto? Obviamente a través del management, y el management es la administración y es entendida como el proceso de planear, organizar, controlar, dirigir e integrar. ¿De acuerdo? Que los recursos que requiere una organización. ¿Queda claro? ¿Sí? Muy bien. Pues sigamos entonces. Si la gestión de ese modelo de atención médica no es adecuada, el proceso administrativo será ineficaz, dando por resultado, bueno, lo que habíamos dicho, ¿no? Yo estoy aquí utilizando la filmilla. Y bueno, ¿qué pasa? Bueno, saturación o subutilización de la capacidad instalada. Echamos un ojo a las clínicas del Seguro Social, ¿no? Fíjense, y sobre todo Gabriela, que estamos en línea, y compañeros que están ustedes también, seguramente verán esta presentación asíncronamente. Tú vas a una clínica del seguro, tienes que ir por alguna razón, y de pronto se tarda mucho, mala atención, etcétera. Pero el problema no es el médico, el problema no es la enfermera ni la recepcionista, el problema es que esa unidad en salud estaba diseñada, planeada, determinada para atender que 600 pacientes, y la realidad es que tiene que atender a 1200. Entonces el problema es que ahí hay una mala adecuación de ese management, de esa gestión de los sistemas de salud. De pronto tú dices, no, es que no puede ser, no me atienden bien, sino no, es que eh,
con el recurso que le ha sido asignado, imagínense, ¿no? A mí me tocó hacer un estudio, eh, nos contrató el Seguro Social para hacer un estudio de diferentes clínicas y nos dimos cuenta, hay una clínica aquí en el Distrito Federal que es un hospital de zona, de segundo nivel. Ahorita platicaremos esto, pero bueno, recuerden que la salud de México se divide en primer nivel, que es atención, vamos a decirle como la medicina familiar, segundo nivel es especialidad genérica y el tercer nivel es alta especialidad. Este hospital es la clínica 47 del Seguro Social, está acá por el oriente, la clínica 47, porque tenía alto nivel, pero bajo nivel de calidad en la atención en salud. Pero eh, cuando hicimos el estudio, el problema no era ni los médicos, ni la infraestructura, ni el problema es que estaba rebasado. O sea, tenía que hacer casi el trabajo de 3 hospitales en uno. Pues ahí tenemos los problemas, ¿no? Pero bueno, citas a largo plazo, especialmente en consultas de especialidad, promedio de estancia hospitalaria alargados de estudios innecesarios, aumento en costos, tecnología no usada adecuadamente, personal directivo no profesional, falta de motivación del personal, falta de manuales de organización y procedimientos, inadecuado método para la toma de decisiones, y así yo me podría seguir y seguir y seguir y seguir, ¿no? ¿Estás de acuerdo conmigo, Gaby? Eso es lo que pasa. El problema es que no es el que el médico falle, el nutriólogo falle. En algunas ocasiones les hacen falta ciertas competencias, pero lo que está sucediendo es que de pronto ha sido rebasada la atención. Hay demasiadas personas que requieren atención médica y el problema es que de pronto las diferentes instancias, tanto públicas como privadas, se ven rebasadas, ¿no? Ahora, de acuerdo a esto, hay 2 modelos de atención. Y ahorita platicaremos porque eh, traigo ahí una presentación complementaria para que ustedes la vean. ¿Sí? También se las voy a mandar para que la tengan, aunado a esto que están viendo ustedes en la pantalla. ¿Sí? Y dice que los modelos de atención en México dependen muy bien primero de los grupos sociales, los asegurados y los no asegurados. Bueno, eso es cierto, ¿no? Los asegurados son aquellas personas que por el hecho de trabajar, ¿sí? O tener un familiar que trabajan y que tienen derecho a una cuestión de, vamos a decirlo así, de atención en materia de salud. Si trabajas en una organización privada, tienes derecho al seguro social. Hay ocasiones que no pagan el seguro social, pero pagan a una organización en salud privada. Esto se ocurría mucho siempre, por ejemplo, creo que con los bancos, ¿no? También, por ejemplo, si trabajas para el Estado, eres burócrata, funcionario, tienes derecho al ISSSTE. Si trabajas, por ejemplo, en la Sedena, tienes el derecho a los servicios de salud militar, igual en la Marina, igual si trabajas en el Estado de México, y cada estado tiene como sus diferentes modelos de atención. Es cuando tienes ese empleo formal y que por ahí tienes esa, vamos a decirlo así, ese aseguramiento. Pero cuando alguien no está asegurado, ¿sí? Cuando uno no tiene un trabajo formal o no está trabajando, el propio Estado, el Estado hablando como este gran país, México, esta nación, tiene el derecho, de acuerdo a varios artículos, al tercero constitucional y otros artículos más, acerca de que todo mexicano tiene derecho a los servicios de salud, aunque esto a veces parece un mito, pero son aquellos que no cuentan con un empleo formal y se dividen en 2 clases, las, las clases medias, altas, bajas, urbanas y rurales, ¿no? Pero lo más importante aquí no es la cuestión de las clases, sino lo más importante aquí es hablar que los que tienen una cuestión de aseguramiento, pues hay instancias que te permiten ser asegurados, pero los que no, eh, el propio Estado ha vislumbrado una atención y, por ejemplo, es donde la propia Secretaría de Salud donde yo trabajo está orientada a otorgar esos servicios a través de diferentes instancias, como por ejemplo hasta ahorita el dichoso Seguro Popular, que no sabemos qué pase con nuestro próximo gobierno, que parece que lo quiere quitar o modificar. Sin embargo, ¿qué significa esto? Que los modelos de atención están orientados, obviamente, ¿a qué? Están orientados a los no asegurados y a los sí asegurados, a los que por derecho tienen por trabajar, tener un empleo formal, y los que no tienen derecho porque no trabajan o no tienen un empleo formal, pero el propio Estado determina ello. ¿De acuerdo? Muy bien. Eh, Gaby, ¿tú ya estás asegurada? ¿Estás eh, dentro del rubro de asegurados o no asegurados? Yo, por ejemplo, en mi caso, yo estoy asegurado por el ISSSTE,
porque trabajo como funcionario público y también estoy asegurado en el IMSS, porque donde doy clases hay varias universidades que me otorgan eso y del propio despacho de consultoría donde trabajo también, también tengo esto. Ah, mira, sí, eres asegurada, ¿no? Bueno, ya ves que los grandes problemas que tiene el ISSSTE, ¿no? Pero bueno, muy bien, muy bien. Bueno, ¿tú eres de aquí de la Ciudad de México o estás fuera de México, del área metropolitana? Ya vi. Bueno, que nos contesta Gaby. De la Marquesa, Toluca. Mira, bien padre por allá. Pero bueno, muy bien, amiga. Sigamos. Entonces, los modelos de atención en México tienen esos tres elementos: la seguridad social, ¿sí? Que está orientada a los que están asegurados, IMSS, ISSSTE, SEDENA, SEMAR, todo esto. El sector privado, que es lo de pronto, por ejemplo, los bancos o cuando tú contratas un seguro de gastos médicos mayores o menores, y la propia Secretaría de Salud, que es aquellos que no están asegurados, no tienen dinero, ¿sí? O de pronto, al no estar asegurados, prefieren que los servicios públicos para no asegurados se atiendan, y que una de ellas, obviamente, es el Seguro Popular. ¿Sí? Y cada uno de ellos dicta de manera independiente sus políticas, sus procedimientos, sus propios mecanismos de financiamiento, su infraestructura y sus servicios. ¿De acuerdo? Eh, ¿Cuáles son estas instituciones de seguridad social? Pues el IMSS, el ISSSTE y todo lo que les dije, ¿no? SEMAR, SEDENA, ISEMIN, todo esto, ¿no? Eh, la parte de los no asegurados, obviamente están las secretarías de salud a través de los centros de salud, los hospitales que son de carácter público, como por ejemplo en la Ciudad de México tenemos por ejemplo el hospital de Joco, el hospital Balbuena, que pertenecen al sector salud del DF. Pero también tenemos clínicas y hospitales de salud federal, por ejemplo, los Institutos Nacionales de Salud, el Hospital Juárez del Centro, el Hospital Juárez de México, el Hospital de la Mujer, el Hospital Nacional Homeopático, el Instituto Nacional de Cardiología, todos ellos entran hacia esa parte, ¿no? Y obviamente también tenemos la parte privada. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Y me parece que esta lámina es bien interesante porque el gran problema es que, a ver, tenemos modelos de atención en la parte de asegurados, no asegurados y en la parte privada. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Pero, por ejemplo, en mi caso, que yo estoy asegurado por ISSSTE e IMSS. ¿Estamos de acuerdo? Y aparte tengo un seguro de gastos médicos mayores que me otorgan. Entonces yo estoy en la parte privada, en la parte de asegurados. ¿Estamos de acuerdo? Y vamos a suponer que, como yo trabajo en el sector salud, un día me siento mal y voy y digo como, oye, recomiéndame para que un instituto me atienda, un hospital me atienda. Imagínate, podría caer en tres. Podría caer en IMSS e ISSSTE, las partes de asegurados. Podría caer también en la parte de los seguros privados. Y podría caer en los para no asegurados. Y el problema es que se duplican funciones, se duplica infraestructura, o más que se duplican funciones, se duplica el uso de la infraestructura y se duplica la operación entre los sistemas. Por lo tanto, hay un desperdicio de recursos, ineficiencia e insatisfacción de los usuarios. Sí, 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 claro. Tú llegas, por ejemplo, a un Instituto Nacional de Salud que es para no asegurados, y, aun cuando estás asegurado, y te dicen, ellos no te pueden negar la atención, pero de pronto necesitan verificar que efectivamente no tengas ese aseguramiento. Y de pronto te piden que hagas una carta, ¿sí? Y de pronto te piden que hagas una especie de revisión para que tú, vamos a decirlo así, eh, demuestres de que no eres asegurado. El problema es que de pronto también confían en tu palabra. Y es aquí donde la gestión, ¿sí? Donde la parte de management, la parte de administración, te puede ayudar muchísimo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay un instrumento que lo veremos yo creo que en las siguientes clases, amigos, que se llama el expediente clínico electrónico. Ese expediente clínico electrónico a mí me ayuda mucho porque yo no tengo que ver si efectivamente estás o no estás incorporado al ISSSTE o al IMSS o al ISEMIN, sino automáticamente con meterme a un sistema de información integral, a una gran base de datos, ahí cuando yo diga, a ver, Jesús Federico Montes Cruz, con RFC tal, ¡pum! Vale, números de seguridad social. Y me va a aparecer, Federico está asegurado en el IMSS, en el ISSSTE y tiene un seguro de gastos médicos mayores. Y entonces no me vengas aquí a este Instituto Nacional de Salud, que es para los no asegurados, ¿sí? Que quieres atención.
¿Por qué? Porque estás ocupando un lugar que es a lo mejor necesario para otros, ¿no? ¿De acuerdo? Gaby, ¿sí le estás cachando? ¿Sí? ¿Estás de acuerdo con esto? Ese es uno de los grandes problemas. Pero el problema es que necesitamos mayor infraestructura, ¿sí? Que necesitamos mayor instrumentación y herramientas que nos permitan generar, obviamente, una mejor adecuación de estos insumos, ¿no? Muy bien. Por lo anterior en México, el organismo regulador es la Secretaría de Salud, para lo cual ha desarrollado este Programa Nacional de Salud para el sexenio 2013 y 2018, y que ahora que viene el nuevo proceso de nuestro nuevo gobierno federal, va a generar a través de su Plan Nacional de Desarrollo y su programa específico, obviamente, todo un conjunto de estrategias para poder determinar qué se va a hacer con ello, ¿no? Sobre todo orientado a que a mejorar una mayor integración e interacción entre los miembros de este sistema para un adecuado aprovechamiento de los propios recursos, logrando una mayor cobertura, calidad y atención en salud. Ahora, aquí salta a la vista una pregunta, y espero que estés de acuerdo conmigo, Gaby. El sistema de salud. Y me voy a adelantar un poco a lo que vamos a ver en un rato más, ¿sí? ¿Qué es un sistema de salud? Un sistema de salud es ese esa gran estructura donde integran todas aquellas organizaciones, instituciones, ¿sí? Personas, recursos, disposiciones en materia de salud en México, y que está integrado por la parte pública y la parte privada. Y hay otra parte que son las ONGs. Por ejemplo, la parte pública, IMSS, ISSSTE, Sedena, la parte privada, pues todos los hospitales privados, y las ONGs, por ejemplo, no sé si hayan escuchado, amigos y Gaby, cuando hablan, por ejemplo, que fui a tener al Hospital Conde de Valencia para los ojos, al Hospital de la Luz, son ONGs, pero que forman parte de nuestro sistema de salud, y están integradas, y por mucho tiempo se pensaba que el sistema de salud solamente era la parte pública. No, no, señores, también la parte privada, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Bueno, ya que se acabó nuestra primera parte de lo que dice nuestra presentación. Y este Programa Nacional de Salud 2013 y 2018, que va a tener prevalecencia hasta el 30 y tantos, hasta el último día de noviembre del 2018, dice, uno de los grandes objetivos del Plan Nacional de Salud, dice, asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud con calidad. Esto será a través de 7 estrategias, entre las cuales destaca avanzar en el acceso efectivo a servicios de salud de la población mexicana, independientemente de su condición social o laboral, donde se menciona que es una de las prioridades del país orientadas a mejorar urgentemente la atención primaria. ¿Qué es esta atención primaria? Pues lo que habíamos dicho, ¿no? ¿Qué significa esto? Que pues hay que tener una mayor orientación hacia qué, hacia cuestiones de qué, de prevenir, que sea el primer nivel, ¿sí? El primer nivel el que tenemos que verificar, porque ahí es donde podemos obviamente reducir esos costos. El problema es que a veces no se hace esto, ¿no? Se deja hasta que lleguemos a una instancia ya de alta especialidad que obviamente toma que mayores recursos, ¿de acuerdo? Ahora, yo diría que independientemente de que lo manda el Plan Nacional de Salud en toda esta cuestión, y con sus 7 estrategias importantes, la propia Constitución en sus diferentes artículos generan que el Estado, a través de las acciones de gobierno, debe de vislumbrar, ¿sí?, que todos los mexicanos tengamos una atención de calidad, ¿sí?, y de amplitud en la cobertura en tiempo y forma. Y aunque esto parece una especie como de mito, la realidad es que es una obligatoriedad que lo marca la Constitución. El problema es que aunque lo diga la Constitución, en la realidad a veces no ocurre. No me dejarás mentir, Gaby, tú estarás de acuerdo conmigo. El problema no es ese, que lo marque toda la construcción constitucional, los reglamentos. No, no, el problema es que la realidad es que nuestro sistema de salud ha sido rebasado. ¿Y por qué? ¿Por qué pasa esto? Hay diferentes instancias. Una instancia tiene que ver mucho con la cuestión política. De pronto, a veces hay un alejamiento entre las diferentes acciones y estrategias públicas y también las privadas en materia de salud, que están a veces muy despegadas de la realidad en la que vivimos. La segunda también tiene que ver con una escasez de recursos.
los recursos no alcanzan y hay que buscar nuevas formas de financiamiento en materia de salud. Hay un modelo que se llama los modelos PPS o modelos APP, que si tenemos tiempo, estimados amigos, los podemos ver la próxima semana, la que sigue, en las siguientes sesiones. Yo soy especialista en toda esta cuestión de APP porque la APP es la asociación público-privada, cómo hacer la parte pública y privada que converjan para generar este tipo de acciones, ¿sí? Otro tipo de problemas también debe estar orientado sobre todo a una acción de la cultura que tenemos en materia de salud, ¿sí? Del propio paciente, del propio médico, del usuario, de la sociedad. Y otro también es una falta de instrumentación y herramientas administrativas, ¿no? Que de pronto pensamos que no hace falta en el ámbito de la salud. Y por cierto, que hoy en día es cuando más nos hace falta tener estos instrumentos y herramientas como el expediente clínico electrónico, como el sistema de referencia y contrarreferencia, como por ejemplo generar mayor visión de calidad en materia de salud. Por ejemplo, Gabriela, eh, tú donde trabajas, ya que tienes seguramente eres trabajadora pública, te darás cuenta que la calidad, la parte de pronto es solamente, a veces en ocasiones puede ser un gran mito, o sí se lleva a cabo, pero con altos niveles de complejidad, donde las propias personas, los usuarios, los empleados, los directivos, a veces lo que quieren es solamente cumplir con ciertos indicadores, con ciertas características, pero no ahondamos más en ello. Hoy, por ejemplo, la visión de la calidad está más orientada a satisfacer las necesidades del mercado y no solamente a hacer las cosas bien, ¿no? Pero bueno, ¿dudas hasta aquí? ¿No? Gaby, ¿todo bien? No te preocupes, amiga. Mira, en la clase va a quedar grabada. Si quieres, para que te vayas con calma. Ujú. Y en cuanto. Y para que te vayas con calma, no te vayas a prisa ni nada. Y queda grabada. Ya voy ahorita con la última parte, que es con una presentación personal que traigo para manera complementaria. Pero si quieres, chécalo ya la voy a dejar grabada y se las voy a mandar también. También la propia universidad queda grabada, pero este, la mando también por YouTube para que la vean, ¿de acuerdo? Un gusto también conocerte, Gaby. Cualquier cosa que necesites, aquí estoy a tus órdenes aquí en la Secretaría de Salud. ¿De acuerdo? Muy bien. Te mando un abrazo y vete con calma, por favor. Acuérdate, lo más importante es la seguridad. Y sigamos entonces. Vámonos ahora con la segunda parte. ¿De acuerdo? Y para esto, veamos ahora. Nada más déjenme cargar la segunda presentación. Sí, que habla sobre sistemas de salud. ¿De acuerdo? Vamos a compartirla para que ustedes la vean. Y esto es en sentido de complementar la presentación que tenemos aquí en la propia universidad. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora bien, en resumen, ¿qué es un sistema de salud? Hay diferentes connotaciones acerca de un sistema de salud, pero una que a mí me gusta mucho es la que la Organización Mundial de la Salud determina como la suma de todas las organizaciones, instituciones y recursos cuyo objetivo principal consiste en mejorar la salud de una sociedad. Un sistema de salud necesita personal, financiamiento, información, suministros, transportes y comunicaciones, así como una orientación y dirección. Aquí es donde empieza la parte complicada, ¿eh? Orientación y dirección. Además, tiene que proporcionar buenos tratamientos y servicios que respondan a las necesidades de la población y sean justos desde el punto de vista financiero. Cuando hablamos de justicia, esta es una cuestión tomada de la OMS, habla acerca de la cuestión de homeostasis, de tendencia al equilibrio. Ahora, muy bien, ¿y qué es un sistema de salud de manera resumida? Es la integración de todas las instituciones, recursos y personal que trabaja con el fin de atender las necesidades de la población en materia de salud. ¿Qué significa esto? Que nuestro sistema de salud debe de integrar a todas las instancias públicas y privadas
y no gubernamentales que integran nuestro sistema de salud. ISSSTE, IMSS, SEDENA, SEMAR, todo eso que hablamos, y la parte también, vamos a llamarle así, privada, Hospital Ángeles, Médica Sur, ¿no? Y todos estos hospitales privados, y también aquellos que no son ni público ni privado, sino se llaman ONGs en materia de salud. Pero también implica todos personal médico, paramédico, directivo, administrativo. Y también implica toda la parte de los recursos disponibles, la infraestructura, el equipamiento. Eso es un sistema de salud. Que por cierto, nuestro sistema de salud es muy bueno, aunque se diga lo contrario. El problema es que ha sido rebasado. ¿Por qué? Pues por tanta demanda que tenemos. El sistema de salud mexicano, como dijimos, integra estos diferentes instancias públicas y privadas y comprende IMSS, ISSSTE, Petróleo, SEDENA, SEMAR, Seguro de Salud, el Seguro Popular, la Secretaría de Salud, sobre todo los CESA. Los CESA son los sistemas de salud estatales, ¿no? Esos son instancias que también ayudan mucho a esta conformación. Entonces debe quedar claro que todo sistema de salud está integrado por todos esos elementos, aunque de pronto no pensemos que el ámbito de la salud privada también tiene esta prevalecencia. El sistema de salud mexicano también integra esta parte privada y presta servicios a la salud con una capacidad financiera de pago, pero es muy importante en el sector salud porque genera una parte de complementariedad. Esto es bien importante, complementariedad. Es decir, no compiten, pero sí se complementan. Y eso es fundamental. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los beneficios de los asegurados según su afiliación? Bueno, el IMSS y el ISSSTE, ¿sí? Todas estas instancias tienen ciertas características donde, por ejemplo, el IMSS está orientado más a la parte de los trabajadores privados, el ISSSTE a todos los trabajadores públicos, ¿sí? El Seguro Popular está orientado a aquellos que no tienen ningún tipo de aseguramiento, ya lo vimos hace rato, pero que a través de los servicios de salud para no asegurados, sí se determina toda una especie como de conglomerado de atención en materia de salud, donde pagas una cuota y esa cuota obviamente te avala para ser atendido por ciertos tipos de padecimientos. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué más sería importante comentar? El financiamiento, que hablábamos mucho de ello, ¿no? El financiamiento tiene que ver mucho con estas cuestiones. La red financiera de salud es muy compleja porque los servicios de salud que prestan las instituciones de seguridad social y sus afiliados se financian con contribuciones del Estado, del trabajador y del empleador. Es decir, cuando tú entras a un IMSS, a un ISSSTE, a un SEDENA, ¿quiénes parten en quiénes son los que proveen ese recurso? Bueno, pues lo provee los trabajadores, ¿sí? Lo provee el Estado y la parte patronal. Ahora, la Secretaría de Salud y los CESAS, que son los servicios estatales de salud, se financian con recursos federales, estatales y pagos de los usuarios en el momento de recibir la atención. Y el Seguro Popular se financia con contribuciones del gobierno federal, estatal y de los individuos que acuden a ello. Ahora, aquí por cierto me gustaría hacer una explicación muy breve, si me lo permiten, cuando hablamos acerca de el Seguro Popular. El Seguro Popular, muchos piensan que solamente está orientado a la parte de que te atiendan en un hospital y tú pagas una cuota, pero el Seguro Popular tiene una connotación más amplia. El Seguro Popular está orientado es un gran fideicomiso que tiene recursos, sí, para dar atención en materia de salud a los no asegurados, pero también para dotar de infraestructura, equipamiento a ese sector. ¿Y saben de dónde surgió? Surgió de algo que se llama el Fondo de Tabaco. Hace muchos años a las tabacaleras las generaron cierta instancia para que, pues para que se hicieran una especie como de bolsa para dar atención a sus padecimientos que generaban su negocio. Y de ahí fue evolucionando hasta lo que llamamos como este Seguro Popular, que es un gran fideicomiso que ayuda a desarrollar cuestiones de salud en México. Y me gustaría mucho hacer esta explicación con respecto a esta lámina. Si ustedes pueden verla, ¿sí? Aquí vemos, por ejemplo, cómo tenemos quienes participan en esta cuestión del sistema de salud en México.
Por una parte, el gobierno federal, el gobierno estatal, también tenemos las empresas, también tenemos los empleados, ¿sí? Y también tenemos la parte de los seguros privados. Entonces, esta lámina nos ayuda mucho a determinar cómo los hospitales federales, los hospitales estatales, la parte del IMSS, del ISSSTE y todos los demás hospitales de los asegurados, con los hospitales privados generan este gran sistema de salud en México. ¿Cuál es el problema del sistema de salud en México? En nuestra materia a nivel maestría, tenemos que ser más críticos de lo que está pasando. Dicen que un sistema de salud tiene tres componentes también de manera complementaria: modelo de financiamiento, modelo de gestión y modelo de atención. Y debe estar regulado por alguien que rija, genere rectoría, vigila. ¿Quién es? La Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud Federal tiene como tarea principal la rectoría del sistema de salud, que le incluye desde la planeación estratégica del sector, la definición de las prioridades, coordinar intra e intersectorialmente actividades de regulación de la atención a la salud y regulación sanitaria y la evaluación de los servicios, programas, políticas, instituciones y sistemas. El grave problema es que la rectoría, pues en ocasiones, no se da de manera tan adecuada, ¿no? ¿Qué significa? Que hace falta, obviamente, una mayor rectoría, y hablando no solamente de quién mande, sino hablando de quién es el que rige, direcciona, apoya, ¿sí? Y en ese sentido genera mayor, vamos a decirlo así, direccionamiento de qué es lo que se tiene que hacer en materia de salud. Ese es nuestro gran problema. Hay un hito que seguramente lo veremos, si me permiten, en las siguientes sesiones donde hablamos sobre el sistema, bueno, le llamamos la integración sectorial en materia de salud. ¿Qué significa esto? Que pues hace falta integrar a todos los elementos del sistema de salud. No solamente es necesario visualizar que el sistema de salud está integrado por las diferentes instancias, no. ¿Cómo lo hacemos para integrarlas, no? ¿Cómo lo hacemos para integrar al Seguro Social, al IMSS, con el ISSSTE, con la SEDENA, que parecerán entes separados, ¿no? Hay ocasiones que el propio IMSS se siente a veces más rector que la propia Secretaría de Salud. Algo está pasando ahí, ¿no? Ahora, ¿quién regula la cuestión de materias de salud en México? Obviamente, sí, la Secretaría de Salud. Y tiene diferentes instancias. Pero hay una cuestión específica que nos ayuda mucho a ello, que es sobre todo la regulación sanitaria, que tiene que ver con la COFEPRIS, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. ¿Qué tiene como función específica? Vigila la inocuidad de los alimentos y la calidad bacteriológica y fisioquímica del agua para el consumo humano y garantiza la calidad, seguridad y efectividad de los medicamentos que se producen y venden en el mercado. Esta COFEPRIS es una cuestión, aunque auspiciada por la parte federal, una cuestión de transversalidad. Ahora, y hablamos si este sistema de atención en salud, pues la COFEPRIS tiene un gran, vamos a decir, una gran funcionalidad. También hay otra área que ayuda mucho a la regulación, sí, cuestiones de arbitraje en la parte médica y en la parte usuaria o de atención a pacientes, que es la CONAMED, que es la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Y al igual que esto, también tenemos otras instancias, como por ejemplo la COMACE, el Consejo Mexicano para la Acreditación de Educación Médica, ¿sí? Por ejemplo, la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina, ¿sí? El Consejo de Salubridad General, etcétera, etcétera. El problema no es ese. Me parece que tenemos diferentes instancias. El problema es que han sido rebasadas porque pues por esa cuestión de rectoría, a veces a la propia secretaría le hace falta mayores dientes para poder regular esto. Y claro, todo esto auspiciado a un marco legal, decíamos hace rato, el artículo, no recuerdo si es el tercero o el cuarto, pero es el cuarto. El artículo cuarto de la propia Constitución de los Estados Unidos Mexicanos marca que toda persona tiene derecho a la protección de salud, y de aquí se deriva la Ley General de Salud y sus diferentes programas. Y el artículo 123, que determina las formas de organización de la seguridad social. Sin embargo, en resumen, y ya para ir terminando esta sesión del día de hoy, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que ocurre en materia de salud? ¿Por qué es importante hablar en una maestría de estos temas, estos hitos? En primera instancia, tendremos que hablar que nuestro sistema nacional de salud debe integrar a todas las instancias públicas y privadas y ONGs.
El problema es que aunque en la ley, en la norma lo dice, en la realidad no. Parece que solamente el Sistema Nacional de Salud se ocupa de lo público y deja de lado lo privado y lo no gubernamental. Y es un gran error. En segundo lugar, es que cuando se quiere integrar a veces se ve como propia competencia lo público y lo privado y lo no gubernamental. Y aquí hay un gran error porque debe de verse como una cuestión complementaria. ¿Están de acuerdo conmigo, maestros? Esta parte, estimados maestros, habla de una cuestión de buscar esa integración sectorial. Es aquí donde ocurren ciertas características complejas. Pero además de ello, sí, también se vislumbra que el Sistema Nacional de Salud es solamente estos hospitales, estas instancias, esta infraestructura, pero también tiene que ver el financiamiento, también tiene que ver los colaboradores o trabajadores, médicos, paramédicos, enfermeras, administrativos, directivos, pero también tiene que ver cuestiones de la propia cultura que se tiene en el sector salud, de la propia cultura del propio paciente. Ahora, cuando hablamos de este Sistema Nacional de Salud, necesitamos observar que hay tres niveles: la parte de la investigación, la parte de la atención y la parte de la enseñanza. Y dentro de este propio Sistema Nacional de Salud y estas diferentes tres instancias también hay tres niveles que deben ser atendidos de la misma manera y equilibradamente de acuerdo a sus necesidades, otorgarles el recurso necesario para hacer que las cosas sucedan. ¿Como cuál? Pues el primer nivel, segundo nivel y tercer nivel. Primer nivel, medicina familiar, atención primaria, donde me parece que está el grave problema. Segundo nivel, medicina de media especialidad. Y el gran problema que tenemos en alta especialidad es que a veces los pacientes ya no llegan. ¿Por qué? Porque en el primero o segundo nivel se entorpece su proceso. Entonces, nuestro sistema de salud, imagínense ese gran conglomerado de diferentes instancias, instituciones, hospitales, ¿sí? Donde tenemos tres elementos fundamentales: investigar, atender y enseñar. Investigar qué nuevos padecimientos y soluciones, atender a la población y enseñar a los futuros médicos, paramédicos, personal complementario que ayuda a esa propia atención médica. Entonces, cuando checamos, tenemos una serie de problemas complicados. Cada vez hay menos recursos, cada vez se tiene que buscar en nuevas instancias o nuevas herramientas como los PPS o APP, las asociaciones público-privadas, que seguramente es donde podemos converger entre lo público y lo privado para poder dar atención a la población. Sin embargo, todavía existe una gran parte de la sociedad que de pronto ve con recelo esta parte de que lo público y lo privado se mezclen en la atención. Me parece que no es nada malo. Sí hay ciertas circunstancias que tenemos que vigilar. Por ejemplo, una de ellas es mmm, la endeble estructura jurídica que tenemos en México. Ese es un grave problema. ¿Por qué? Pues porque cuando no tenemos una cuestión jurídica que enmarque todas las instancias, pues damos pie a que cada quien haga lo que quiere y como pueda, ¿no? Pero bueno, para terminar, me parece que estamos en una cuestión altamente compleja con respecto a qué está pasando en nuestro Sistema Nacional de Salud. Porque un sistema de salud es importante, porque es la base para todo. Imaginémonos que yo soy un odontólogo que quiero poner un consultorio odontológico o un dentista. Y yo de pronto digo, no, ya estudié odontología, lo quiero poner y mira, sí, espérame. Pero para poner un consultorio odontológico tendré que ver si efectivamente vislumbrar si el propio Sistema Nacional de Salud, porque ese consultorio forma parte del Sistema Nacional de Salud, y tendré que ver si el tipo de atención, prevalencia, ubicación geográfica y todo, el propio Sistema Nacional de Salud en sus esferas públicas, privadas o ONGs está dando atención en esa cuestión geográfica, en esa cuestión de esos padecimientos, y se puede volver un área de oportunidad, porque si no lo hace, pues yo como instancia privada puedo entrar ahí, o puedo generar colaboración con la parte pública, ver qué tipo de pacientes, con qué características, cuál es el costo, cuánto voy a cobrar, etcétera. Por eso es muy importante que el Sistema Nacional de Salud sea la base para todo ello. Sin lugar a dudas, estamos en una cuestión altamente compleja, donde nosotros tenemos que empezar a utilizar más herramientas, más instrumentos, más metodologías que permitan de manera adecuada generar mayor efectividad. ¿Con respecto a qué? A una mayor atención, investigación y enseñanza en materia de salud, y con el objetivo fundamental de que si es la parte pública, de generar bien público; si es la parte privada, de generar mayor utilidad, rentabilidad.
pero al final de cuentas, sea una instancia pública, privada o no gubernamental, el objetivo final en materia de salud es generar valor a la sociedad, generar valor a los usuarios, a los pacientes, a las personas. Y me parece que el día que nosotros estemos más cercanos a ello, nuestro gran sistema nacional de salud, nuestro sistema de modelo de atención en salud, de investigación y de enseñanza podrá tener mayores beneficios en un sentido pues, más orientado a qué, a las necesidades de nuestra sociedad. Bueno, pues por mi parte, amigos, es todo. Un gusto conocerlos. Sé que muchos de ustedes no tienen la posibilidad, por alguna razón, sobre todo laboral, de haberse conectado. No se preocupen, de verdad no se preocupen. Y esta grabación está, perdón, esta presentación está siendo grabada para que ustedes la puedan ver. Ojalá le puedan echar una revisada para que les ayude para sus actividades, su proyecto, su foro. Pero lo más importante, para que nosotros estemos alineados a esta nueva visión acerca de la cuestión de salud en México, en donde el management, a través de mayores instrumentos, herramientas y metodologías, nos ayude a que podamos generar un mayor valor de manera permanente. Por mi parte es todo, les reitero nuevamente mi agradecimiento. Mi nombre es Jesús Federico Montes Cruz, voy a ser su profesor y facilitador durante estas siguientes sesiones. Por favor, cualquier duda que tengan, ya saben, ahí está la plataforma, me pueden contactar. Si en cualquier momento estoy para atenderlos, para ayudarlos, para apoyarlos. La propia universidad ha hecho este gran esfuerzo para que se sientan obviamente ustedes acompañados en este proceso y tengan la certeza que si ustedes hacen las actividades de acuerdo a cómo se marca la plataforma en los tiempos de entrega, eso es muy importante, los tiempos de entrega, amigos, háganlos en tiempo y entrega. Sí, y también chequen su rúbrica. La rúbrica te va diciendo, es una gran guía que te dice cómo la tienes que hacer y de qué forma, y verán que van a obtener resultados positivos. Bueno, no me dicen que quien mucho se despide, pocas ganas tiene de irse. Yo encantado de seguir, pero bueno, al final ustedes también tienen cosas que hacer y yo me despido de ustedes, no sin antes mandarles un cordial saludo y decirles que Federico Montes está a sus órdenes. Un abrazo a todos y seguimos en contacto.